Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. El tema del programa de hoy es el racismo y antirracismo disfrazados de justicia. En Isaías 5, verso 20 dice: «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Para los cristianos que basan sus creencias en las doctrinas bíblicas, que incluyen las enseñanzas de Génesis a Apocalipsis, debe existir una claridad de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es injusto e injusto, y que va de acuerdo al carácter santo y perfecto de Dios. Sin embargo, aún algunas iglesias han abandonado la verdad bíblica y han adoptado unas enseñanzas espirituales y morales que van contrarias a la verdad de Dios y hasta conducen a la persona a pecar en contra de Dios y en contra de otros seres humanos, usando un concepto de justicia diseñado por el ser humano, como lo es la teoría crítica de raza, que es una teoría basada en el racismo. La impiedad, la falta de santidad y de amor por Dios y de otros seres humanos, se ha disfrazado de justicia y fuerza a los demás seres humanos a someterse a esa impiedad. ¿Y qué es impiedad? La impiedad es el estado de no creer en Dios y no creer en la moralidad de acuerdo a Dios. Por lo tanto, un pueblo impío que rechaza a Dios y sus leyes morales va a reemplazar esa necesidad de orden y de justicia social por las ideas del ser humano y que son impuestas al pueblo. En los programas recientes les he estado hablando sobre el marxismo, el cual es el fundamento del socialismo y el comunismo. En el 1843, Karl Marx escribió que la religión es el opio de las personas. Básicamente, si eliminas ese opio que son los fundamentos religiosos de moralidad y de justicia, entonces es el Estado quien determina lo que es moral y justo. En los países totalitarios que adoptaron el marxismo y el comunismo, está prohibido la religión cristiana. Es el Estado o el líder del Estado quien ha venido a ser Dios. Un ejemplo es el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. La familia de Jong-un no solo ha indoctrinado al pueblo a negar la existencia de Dios, sino que ha forzado al pueblo a creer que Kim Jong-un es Dios. Tanto en Rusia comunista como en China, en Corea del Norte y en Cuba, la iglesia cristiana ha sufrido una gran persecución. Pero fíjate que los Estados Unidos nació mediante una revolución, pero no fue una revolución para quitarle los derechos a los ciudadanos y establecer una autocracia, una dictadura, un sistema totalitario o una monarquía, sino que la guerra de la independencia fue para los Estados Unidos separarse del dominio de Inglaterra y establecer su propia forma de gobierno. La Constitución de los Estados Unidos es única. Los que escribieron la Declaración de Independencia y la Constitución, junto con las enmiendas a la Constitución, entendieron que cuando se le da poder a un gobierno, la tendencia es la de que ese gobierno eventualmente se corrompa. Por lo tanto, para minimizar ese riesgo, la Constitución dividió el poder del gobierno para que fuese un gobierno por el pueblo y para el pueblo. El pueblo elige a los representantes y senadores para que los representen y sean ellos quienes den origen a las leyes. El presidente gobierna observando la ley y hace tratados con otras naciones y, sobre todo, es el comandante en jefe. Y los jueces de la Corte Suprema tienen la responsabilidad no de crear nuevas leyes, sino de aplicar la ley que han establecido los representantes y senadores. Por lo tanto, es un sistema que el poder es dividido en tres ramas, con responsabilidades específicas para que pueda operar con controles y con balances. En este sistema de gobierno americano, la ley tiene fundamento bíblico en cuanto a que reconoce a Dios como creador de todas las cosas. Su justicia revelada en la Biblia es reflejada en las leyes originalmente establecidas y se reconoce la igualdad de cada ser humano con derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Este tipo de gobierno en donde el poder es dividido en tres ramas
Es una piedra de tropiezo para el establecimiento de un sistema marxista y comunista, ya que en el sistema capitalista americano los ciudadanos tienen el derecho a herencia, derecho a poseer propiedad privada, derecho a la libertad de expresión y a la libertad de religión, y derecho de poseer armas para defenderse en contra de un gobierno tiránico. Pero si no es posible atacar con armas a un país como a los Estados Unidos y someterlo al comunismo, como lo hicieron China y Rusia, ¿cuál sería una alternativa para someter a los Estados Unidos a un sistema comunista o a que sea dominado por un gobierno global? Uno somete a sus ciudadanos a aceptar argumentos falsos como ciertos y argumentos ciertos como falsos, eliminando la lógica, eliminando la historia, fabricando una historia pasada nueva y falsa, tomando el control de la educación y los medios de comunicación, dividiendo al pueblo en tribus y acusando a los disidentes de racismo y de injusticias. El eslogan de los Estados Unidos es "E pluribus unum", que significa "de muchos uno". Una nación con seres humanos de muchas nacionalidades, de muchas razas y diferentes creencias, unificadas bajo un gobierno por el pueblo y para el pueblo, en donde cada ser humano tiene derecho al voto y a la justicia por una misma ley. Pero una de las herramientas de los ateos, marxistas y comunistas, para destruir a la nación americana es la de crear división mediante el establecimiento de movimientos sociales, como el movimiento de Black Lives Matter o como el movimiento woke, que también es conocido como el despertar. Woke es un movimiento que, mediante la victimización, promueve en los ciudadanos la idea de estar alerta de las injusticias en la sociedad, especialmente el racismo. La idea de racismo se lo aplican a todo, aun a las cosas más ilógicas. Un ejemplo es decir que el ser responsable es cosa de los blancos. Al final, el movimiento woke termina quitándole los derechos y libertades a los ciudadanos y establece unas nuevas leyes y una nueva cultura que no son basadas en una justicia igual para todo ciudadano, sino basadas en las preferencias y las emociones de un grupo de personas en la sociedad. Quiero leerles a ustedes parte de la obra del señor Andrew Sullivan, titulada Why is Wokeness Winning? O sea, ¿por qué el despertar está ganando? Porque explica muy bien lo que estamos experimentando y se lo traduzco a ustedes en español y dice: si la teoría crítica de raza, género, queer es una tontería posmoderna infalsificable, ¿cómo es sostenido durante mucho tiempo? ¿Cómo ha conquistado tantas instituciones tan rápidamente? Ha sido un logro asombroso. La teoría crítica fue una vez una búsqueda académica esotérica. Ahora se ha convertido en la filosofía central y subyacente de la mayoría de las instituciones culturales, universidades, medios de comunicación, corporaciones, iglesias liberales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones filantrópicas y, por supuesto, el periodismo convencional. Este verano se sintió como una ruptura psíquica con el liberalismo de la vieja escuela, un momento en que una gran parte de la élite estadounidense decidió deshacerse de los principios que han definido durante mucho tiempo la vida democrática estadounidense y acogerse a una mezcla de posmodernismo, poscolonialismo, políticas de identidad, neomarxismo, teoría crítica de la raza, interseccionalidad y mentalidad terapéutica. Está en todas partes. En todo el país, las escuelas y las universidades están descartando los exámenes SAT para poder diseñar la equidad racial y abolir la idea del mérito. El Smithsonian respaldó la idea de que trabajar duro, llegar a tiempo y perfeccionar una tarea son funciones de blancura. En California existe una iniciativa de votación para legalizar la discriminación del gobierno por motivos de raza y un nuevo mandato de que los directorios de las empresas agreguen miembros de comunidades subrepresentadas.
Las corporaciones que no se han comprometido públicamente con el proyecto de despertar completo, o sea, el woke, están siendo acosadas por sus empleados para que lo hagan. O sea, contratar y despedir a empleados basados en su raza o forzar a los empleados a sesiones de reeducación. La Asociación Nacional de Baloncesto es ahora un festival de despertar, incluso cuando pierden la audiencia. La propaganda de la teoría crítica de raza, como es el proyecto 1619 del New York Times, puede ser expuesta como falsa y poco ética. El periódico puede desacreditarla en sus propias páginas, pero aún así la aclama como un triunfo. Y lo más notable es que el 21% de los estudiantes liberales de universidades Ivy League favorecen algún nivel de violencia para cancelar el discurso que ellos desaprueban en sus universidades. Parece que no hay forma de detener esto, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos este cambio tan poderoso y aparentemente inevitable, especialmente entre las élites blancas? Primero, dice el señor Sullivan, me parece que es emocional. La razón por la que tanta gente marchó este verano fue por una justa repulsión ante la imagen visceral de un hombre negro asesinado lentamente en la calle por un policía blanco e inepto. Esta repulsión es algo vital e importante y es completamente compatible con el intento liberal de reformar la policía y la justicia penal para garantizar un trato igualitario ante la ley para todas las razas. De hecho, existe un considerable apoyo bipartidista para un cambio pragmático. Pero este no fue enfáticamente el mensaje central del movimiento Black Lives Matter, arraigado en la teoría crítica. Los activistas raciales críticos de Black Lives Matter no apoyan la reforma de la policía. Ellos quieren abolirla por completo. De hecho, demonizan a todos los policías como bastardos y justifican la violencia y exoneran al crimen como una resistencia legítima al crimen mucho mayor de la opresión blanca. Los liberales, preocupados por la resistente desigualdad racial, simplemente han decidido ignorar esto o piensan que un poco de radicalismo no es nada malo en una época polarizada. Lo que hemos visto es simplemente evitar el problema más profundo de iliberalismo de teoría crítica de raza. Y los defensores de la teoría crítica de raza se las han arreglado brillantemente para construir un estándar moral doble para presionar a los liberales a someterse. En donde el liberalismo permite la neutralidad o la duda o la indiferencia, la teoría crítica de raza exige una elección absoluta e inmediata entre racismo y antirracismo. Y nadie quiere ser racista. La angustia legítima por la desigualdad racial y el puro terror de ser etiquetados públicamente como fanáticos han llevado a los liberales a entregar sus valores fundamentales en las manos de la izquierda extrema. La segunda razón del triunfo de la teoría crítica de raza es que es muy fácil. Las desigualdades sociales son cosas extremadamente complicadas. Una gran variedad de factores pueden estar en juego: la clase, la estructura familiar, la educación, el vecindario, el sexo, la biología, la genética y la cultura son algunos de ellos. Desenredar esto empíricamente para descubrir qué podría funcionar realmente para mejorar las cosas es un trabajo duro, pero uno se libera de tener que dar explicaciones cuando uno puede simplemente descartar todos estos factores y citar el racismo estructural como la única razón de cualquier desigualdad racial y también cubrirse de una rectitud moral. O sea, aquellos que plantean objeciones o complicaciones o citan ejemplos pueden ser atacados de ser racistas. Cualquier objeción viene a ser una objeción racista, no importa lo que sea, y el que declara racismo estructural se considera a sí mismo de poseer una rectitud moral superior.
Luego está la profunda relación entre la teoría crítica de raza y uno de los impulsos humanos más poderosos, que es el tribalismo. Lo que hace brillantemente el antirracismo es adoptar todos los instintos del racismo y el sexismo, ver a alguien y juzgarlo instantáneamente por el color de su piel o su sexo y cubrirlo con un velo de virtud. Por ejemplo, una característica involuntaria es la de ser blanco o asiático o hispano o ser masculino o ser femenino. Y cuando uno acusa a una persona blanca de ser racista, simplemente y únicamente porque la persona nació con piel blanca, eso es ser realmente un racista vestido con velo de virtud. La meta final es la de doblegar y controlar a las personas de otras razas, haciéndolos sentirse culpables por características naturales que las personas poseen como el sexo o el color de la piel. La aspiración social también influye. El uno ser etiquetado como despierto es cada vez más indispensable para la alta sociedad. Las palabras y las frases adecuadas indican con qué facilidad perteneces a esta élite social. Los que expresan preferencia sexual se consideran como equivocados y los exponen como fanáticos o peor, como unos provincianos de clase media. Ron Henderson sostiene que esta aspiración de pertenecer a las clases altas ayuda a explicar por qué los estadounidenses de origen asiático, que son objeto de discriminación racial directa bajo la teoría crítica de raza, a menudo la apoyan. Ellos piensan que si bien el dinero y la educación son entradas para la clase media, entonces valorar la diversidad es un requisito para unirse a la clase alta. También hay un componente religioso en el despertar. Una generación que no se identifica con ninguna religión puede sentirse privada de trascendencia y de significado. Y el despertar viene a ser como el nacer de nuevo, que llena ese vacío espiritual. Los hace sentir como si estuvieran en el lado correcto de la historia. El desterrar la duda, el unirse a muchos compañeros conversos en marchas y seminarios, y que puede acabar con el aislamiento y el vacío de todo. Muchos modernos quieren la experiencia de la religión sin Dios, como pasó anteriormente en el comunismo. Con la teoría crítica de raza, los modernos pueden tener una trascendencia y significado espiritual. La teoría crítica de raza viene a ser su evangelio. Pero lo que también hace que la teoría crítica de raza sea tan exitoso es la crueldad. Aquellos que tienen una visión del mundo en la que solo importa el poder y la lucha por el poder, tienen pocos escrúpulos en ejercerlo. Después de todo, bajo esta teoría, el poder siempre está del lado del cis heteropatriarcado blanco, por lo que la venganza es siempre un juego justo. Para ellos, discriminar a los que no están despiertos, a los blancos, a los hombres, a los cisgénero o a los asiático-americanos, no solo es justo, sino vital. El cancelar la libre expresión protege a los oprimidos. El acoso en las redes sociales y en el lugar de trabajo se convierte en una forma de virtud. La misericordia y el perdón los consideran como meros pilares de la supremacía blanca. Los departamentos de recursos humanos identifican diligentemente a los disidentes y los sancionan. Una vez que establecen este sistema de censura y miedo, persiguen a algunos pecadores prominentes para desalentar a los demás y alientan a los soplones. Los disidentes se autocensuran cada vez más y la disidencia se desvanecerá hasta que la nueva ortodoxia de justicia sea la única. O sea, nadie se atreve a hablar o a quejarse o a exponer las verdaderas injusticias para no perder su vida o su reputación o su empleo. En el pasado, un nuevo conjunto de ideas podía ser discutido y podía ser debatido, pero notarás que los defensores de la ideología del sucesor nunca debaten a ningún oponente serio de su posición.
Esto se debe a que el debate en una sociedad liberal implica la igualdad de posición para ambas partes y usa la razón para determinar quién tiene razón o quién está equivocado. Pero dentro de la teoría crítica de raza no puede haber ambos lados. No puede haber una ecuación de racistas y de antirracistas. Y los debates son inherentemente opresivos. En esta cosmovisión, la lógica, la evidencia y la razón son meros productos de la supremacía blanca y formas de violencia contra los oprimidos. Recuerde, en esta teoría no hay verdad ni hay objetividad. Hay meras narrativas. Entonces, si 2 y 2 son 5 y las matemáticas son inherentemente una función de la blancura, entonces, ¿qué racista va a negar esto? Sullivan explica que la democracia liberal es contraria a la intuición, es complicada y requiere autocontrol, requiere razón y tolerancia a unos niveles de los que la mayoría de los humanos son incapaces de ejercer. Por eso, la teoría crítica de la raza está mucho más en sintonía con la naturaleza humana. Le brinda las ideas más simples para comprender el mundo. Le asigna virtud si está de acuerdo. Le otorga poder instantáneo sobre los demás simplemente por su identidad y la de ellos. Y no requiere nada más que un instinto tribal para prosperar. Por eso, la teoría crítica de raza está aquí para quedarse. Esta teoría toma el eslogan y el fundamento americano, e pluribus unum, y lo hace pedazos. Al hacerlo pedazos, divide a los ciudadanos en tribus. Los representantes del pueblo y para el pueblo comienzan a establecer nuevas leyes basadas en esta teoría de razas, que en realidad se basa en el marxismo, y poco a poco comienzan a derrumbar la República Democrática Americana y a convertirla en un Estado socialista primero y comunista después. El Partido Demócrata de los Estados Unidos promueve esta teoría crítica de raza, por lo que es imperativo que si queremos preservar esta nación bajo Dios, con nuestras libertades y la justicia, según la Constitución americana, es entonces necesario que nos desconectemos de ese partido que promueve el socialismo y que nos conduce al comunismo. No podemos seguir disfrazando con justicia a los movimientos impíos, ni llamar a lo bueno malo y lo malo bueno. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.